nos convoca el día de hoy en este espacio a analizar la incidencia disciplinaria por la desatención a los derechos de petición o solicitudes. Antes de ello, quisiera hacer referencia a qué es el derecho disciplinario para como aterrizar el tema. Si bien acabamos de escuchar las generalidades del derecho de petición, las modalidades y los términos en que se debe atender este derecho de petición y estas solicitudes, aquí quiero hacer referencia a que en efecto existe un derecho disciplinario que es muy cercano al ejercicio de nuestras funciones como empleados públicos, como servidores públicos. Entonces, podemos iniciar diciendo que ese derecho disciplinario es el conjunto de normas mediante las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos. Esto con miras a asegurar ese buen funcionamiento y desempeño de los servicios a nuestro cargo. ¿Listo? Quiero decirles que con el rediseño institucional del DNP a partir del decreto 1893 se crea la Oficina de Control Interno Disciplinario. Anteriormente lo que existía era un grupo de control interno disciplinario adscrito como a la Secretaría General, donde la Secretaría General también fungía como coordinadora de ese grupo. Ahora tenemos una oficina independiente y autónoma que dentro de sus funciones está la del ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los funcionarios y exfuncionarios del DNP, asimismo de adelantar todas las acciones preventivas en torno al ámbito disciplinario para minimizar o disminuir la incidencia disciplinaria respecto a algunas conductas. De hecho, estas charlas le apuntan a esa acción preventiva. Decirles que con ocasión de la entrada en vigencia del nuevo Código Disciplinario y de una ley que modificó este estatuto, se convencionalizó, podemos decirlo así, se aterrizaron algunas preceptivas de orden internacional, básicamente sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y unas disposiciones que eran necesarias acogerlas, era imperioso acogerlas y aterrizarlas a nuestro ordenamiento interno. Una de ellas que es muy relevante y es la separación de roles. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, dentro de un proceso disciplinario, quien instruía era el mismo que juzgaba, era la misma persona, instruía y juzgaba. Ahora lo que tenemos es que hay una separación de roles. Un funcionario es quien instruye y otro funcionario es quien juzga o emite ya las decisiones de fondo en torno a una responsabilidad o no disciplinaria. Entonces, en el DNP, para acatar esas disposiciones normativas, se creó un grupo de instrucción disciplinaria y pues su nombre lo dice, ese grupo es el encargado de adelantar toda esa etapa de instrucción, esa etapa investigativa y de esclarecimiento. ¿Listo? Ellos terminan la etapa con una formulación de cargos y a partir de ese momento entra la etapa de juzgamiento. En este momento el juzgamiento está en cabeza de la Oficina de Control Interno Disciplinario, donde, pues su palabra lo dice, se adelanta como el juicio disciplinario a efectos de establecer si hay o no responsabilidad disciplinaria. ¿Listo? Aquí quiero traer a colación como el marco normativo del régimen disciplinario, decirles que ese régimen disciplinario viene de nuestra propia Constitución Política de Colombia. Aquí traigo a colación el artículo 6º, en la que nos dice que los particulares solo son responsables ante la autoridad por infringir la Constitución y la ley. Pero punto seguido nos dice, y los servidores públicos lo son por la misma causa, pero también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el constituyente en su momento le dio una preponderancia y una responsabilidad mayor o suma a nosotros los servidores públicos. Entonces nosotros como servidores públicos no solo debemos
respetar la ley y la Constitución, sino que en el marco de nuestras funciones no podemos ser ni omisivos ni extralimitarnos en nuestras funciones y además debemos responder con suficiencia a los deberes que nos imponen o que se nos imponen como servidores públicos y a no estar incurso en ningún tipo de prohibición, conflicto de interés o impedimentos e inhabilidades. En el marco del régimen disciplinario hay unos estatutos o hay unas leyes que son los que gobiernan, los que regulan todo este tema disciplinario. Discúlpenme la recurrencia de la palabra, pero es necesario. Entonces, tenemos el Código Único Disciplinario o Ley 734. Esta ley, si bien está derogada para algunos casos por el principio de favorabilidad y de ultraactividad de la norma, para unos casos muy puntuales y particulares se aplica esa ley derogada y anterior, para hacerme entender un poco mejor. Actualmente, la que está vigente y la que nos gobierna es el Código General Disciplinario. Esto, pues, está contenido en la Ley 1952 de 2019 y esta ley, pues, fue reformada por la Ley 2094 del 2021. Esa ley lo que trae es que se establecen unas disposiciones a la luz de esas sentencias que les mencionaba, generadas por tribunales de orden internacional, pero que sus decisiones son absolutamente aplicables en nuestro ordenamiento interno. Y por supuesto, como ya lo decía la doctora Isabel Cristina, tenemos la ley 1755, que incorporó todo un capítulo al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso, o al CEPAC. Aquí quiero detenerme un poquito y decirles, o plantearles más bien hacer una reflexión en torno a lo que es el derecho de petición. Primero decirles que en efecto es un derecho fundamental que viene también de nuestra Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Esto pues ya lo habían mencionado, está en el artículo 23, pero al ser un derecho fundamental tiene unas connotaciones de diversa índole. Entonces, hacer un derecho fundamental, entonces tiene una protección, una tutela, y esa tutela está a cargo de los jueces constitucionales. Entonces, cuando se desatiende ese derecho fundamental de petición, el peticionario puede acudir ante un juez constitucional por vía de acción de tutela para que se le ampare ese derecho fundamental. Ese juez constitucional, al evidenciar que puede ser que sí se esté violentando, entonces ordenará el cumplimiento irrestricto de ese derecho, que es una respuesta de fondo a las solicitudes iniciales. ¿Listo? De hecho, si la entidad o la persona responsable es renuente, no obstante existir una sentencia o un fallo de tutela que ampara el derecho, este funcionario o esta entidad inclusive puede entrar en desacato a la atención de este derecho fundamental. Inclusive, si persiste ese incumplimiento, el juez de tutela podría ordenar el arresto para esa persona que está incumpliendo el derecho fundamental de petición. Ya en el ámbito disciplinario, pues tiene otras connotaciones que ya más adelante se las voy a mencionar. Decirles que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, constantemente nos ha advertido el significado y ese valor supremo que tiene el derecho de petición. Pero aquí quiero traer una sentencia que nos dice que ese derecho de petición es una garantía fundamental de aplicación inmediata cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines del Estado, especialmente el servicio a la comunidad, la garantía de los principios. O sea, aquí la Corte nos muestra esa cara estructurante que tiene el derecho fundamental en el modelo de Estado que adopta
Colombia a partir de nuestra Constitución Política de Colombia? Pues resulta que al establecerse que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en un Estado unitario y todo este tema, pero también nos dice que es democrático, pluralista y participativo. Y en ese término de participativo es que entra el derecho fundamental de petición. Pues sí, señores, que es a partir de este derecho en donde existe ese instrumento donde la ciudadanía ejerce ese control social ante las autoridades públicas. Es ese instrumento para potenciar los mecanismos democráticos participativos y donde se ejerce en esencia el control ciudadano. Entonces ahí emerge lo que son las veedurías. Entonces veamos la importancia que tiene el derecho de petición. Asimismo, es ese mecanismo efectivo de interacción entre el ciudadano y el Estado, es ese puente, es esa forma en que la ciudadanía se comunica con el Estado. Entonces, aquí es bien importante señalar que la obligación de la entidad, obviamente dentro de la entidad debe haber un responsable de atender esas solicitudes, esos derechos de peticiones, pues no cesa con la simple resolución o una simple respuesta. Es menester establecer que esa respuesta, además de que es oportuna, debe atenderse de fondo. ¿Listo? O sea, satisfacer los intereses del peticionario en su esencia. Yo aquí traigo también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esa declaración americana, valga decir que fue un documento suscrito aquí en Colombia desde 1948 y en su artículo 24 se establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, de interés particular y a obtener pronta respuesta. Mire que esa redacción de allá, de esa declaración, es muy parecida a la que después acogemos en nuestra Constitución Política de Colombia. Pero aquí quiero traer como, o mencionar, o exaltar, digamos que es un derecho que siempre ha estado presente entre nosotros y que tiene un amparo no solo en el ordenamiento interno, sino en el ordenamiento también internacional, que como consecuencia de la suscripción de los tratados internacionales, esas normas, esas preceptivas son de obligatorio cumplimiento para nosotros internamente. Bueno, aquí vamos a ver que desde el Código de Procedimiento Administrativo, en su artículo 31, nos establece que hay falta disciplinaria cuando desatendemos o desconocemos el derecho de petición. ¿Listo? Aquí el artículo 31 nos dice la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver la contravención de las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata la parte primera del código, o sea, lo que habló la doctora Isabel Cristina, constituye falta disciplinaria. ¿Listo? Ese artículo anteriormente traía, digamos, mencionaba también lo de la falta disciplinaria, pero además decía que era falta gravísima. De una vez decía que desatender los derechos de petición era falta gravísima. Ese artículo fue objeto de un control de constitucionalidad y la Corte Constitucional consideró que en esencia el artículo está bien, pero que había que eliminarse lo de falta gravísima porque eso ya era parte del proceso disciplinario y del operador disciplinario establecer de acuerdo a cada situación en particular. Pero en principio, sí es falta disciplinaria desatender los derechos de petición. ¿Listo? Como les decía, tenemos un Código General Disciplinario. Dentro de ese Código General Disciplinario tenemos unos deberes y tenemos unas prohibiciones. El primer deber que nos asiste a todos nosotros como servidores públicos es cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes, en los decretos, en los estatutos y en todos esos actos administrativos internos. Aquí cabe nuestro
manual de atención al usuario que les mencionaba la doctora Isabel Cristina, que recientemente fue actualizada. Entonces aquí cabe ese manual, ¿listo? Entonces, desatender ese manual o desatender las leyes en torno al derecho de petición, per se, se consigue como un incumplimiento a ese deber primero que nos asiste a nosotros como servidores públicos. No obstante ello, el código también trae un catálogo o una lista de prohibiciones, ¿listo? Y en la número 8, dentro de esas prohibiciones está la de omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones. Aquí vemos que esa desatención a los derechos de petición, entonces no solo estamos incumpliendo un deber, sino también estamos inmersos en una prohibición. ¿Listo? Entonces veamos las consecuencias de índole disciplinaria que tenemos por desatender los derechos de petición o las solicitudes. En el ámbito disciplinario, pues por supuesto que hay unas faltas disciplinarias y esas faltas disciplinarias tienen una clasificación. No todas las faltas son iguales, hay unas faltas gravísimas, graves y leves, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, en que se realizaron. ¿Listo? Y eso es menester de los operadores establecer esa situación de acuerdo a unos criterios de agravación o de atenuación. ¿Ok? Entonces, así como hay una clasificación de faltas disciplinarias, también tenemos una clasificación de sanciones disciplinarias. ¿Listo? A lo que podríamos estar llamados a responder disciplinariamente cuando desatendemos ese derecho de petición. Entonces, ya como sanciones disciplinarias, cuando hablo de sanciones es porque ya se cumplieron todas las etapas procesales y ya establecimos que hay una responsabilidad disciplinaria, entonces es necesario imponer una sanción. Entonces esas sanciones también tienen una clasificación, la más alta es la destitución e inhabilidad, seguida de la destitución e inhabilidad, pero entonces baja un poquito, bueno, la más alta es destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años, para faltas gravísimas dolosas. Luego viene la destitución e inhabilidad de 8 a 10 años para faltas gravísimas con culpa gravísima. Luego tenemos la suspensión en el ejercicio del cargo, esa es la más común, que va de 3 a 18 meses, e inhabilidad general para faltas graves dolosas. La suspensión, la simple suspensión del ejercicio del cargo que va de 1 a 12 meses para faltas graves culposas. Tenemos la multa para faltas leves dolosas y la amonestación escrita para faltas leves culposas. Ustedes dirán, ¿qué es eso de culposo o de doloso? Pues les cuento que dentro del régimen disciplinario, pues se hace un análisis subjetivo de la manera como se materializó la falta disciplinaria. ¿Listo? Entonces será dolosa cuando el infractor o la persona que comete la falta disciplinaria lo hace a sabiendas, con la intención, con el propósito de cometer la falta disciplinaria, no obstante de saber y conocer las implicaciones y su ilicitud. ¿Listo? Entonces aquí hay un tema volitivo, existe esa voluntad de cometer o infringir la falta disciplinaria. Por el contrario, entonces habrá culpa o será una conducta culposa cuando se desatiende el deber objetivo de cuidado, cuando es un descuido, cuando, digamos, no está la intención positiva, pero yo incurro en una falta disciplinaria por una infracción a ese debido objetivo de cuidado que debemos tener nosotros como servidores públicos. ¿Listo? Entonces, aquí es importante señalar que ese Código General Disciplinario de manera taxativa y en un artículo aparte establece una falta, ahí sí, gravísima, relacionada con el servicio y la función. Le voy a leer, el artículo 62 en el numeral 2 nos establece como falta disciplinaria gravísima abstenerse de suministrar dentro del término que señala la ley
a los miembros del Congreso de la República la informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político. Aquí esto es bien importante. Por eso es que cuando a nosotros nos llega un cuestionario, una solicitud del Congreso de la República, en el ejercicio de ese control político, todos corremos. Y es así, debe ser así, porque el término para este tipo de solicitudes es mucho más corto, es de 5 días y se cuenta de días calendario. ¿Listo? No son hábiles, sino calendario. Si nos llega un viernes, debemos correr porque nos va a contar sábado, domingo y si es festivo también nos cuenta. ¿Y por qué tenemos que correr? Porque es que el legislador así lo estableció y la desatención a ese tipo de solicitudes nos conlleva a estar inmersos en una falta disciplinaria y ahí sí gravísima, ahí sí nos establece que será gravísima y eso tiene una connotación particular que ya les voy a mencionar. Aquí quiero traerles como el esquema del proceso disciplinario a lo que nos enfrentaríamos si es necesario adelantar una actuación disciplinaria por esa desatención. Entonces, tenemos el proceso disciplinario, como les decía, hay una etapa de instrucción, una etapa de juzgamiento. En esa etapa de juzgamiento hay dos modalidades, se va un juicio o puede existir un juicio ordinario o un juicio verbal. ¿De qué depende? La ley establece taxativamente cuáles son las faltas por las cuales uno se debe ir por el juicio verbal y por descarte lo demás se va por el juicio ordinario. Ese juicio ordinario pues es más pausado, más tranquilo porque es digamos escritural, pero ya más adelante les voy a ampliar sobre cada caso en particular. Al final pues llegamos al fallo disciplinario donde ya se establece si asiste o no responsabilidad disciplinaria en relación con el investigado. Entonces, aquí vamos a ver muy rápido qué es la etapa de instrucción. Entonces, la etapa de instrucción se inicia o de oficio por un informe de servidor público, por cualquier medio creíble, por una queja, por una denuncia. Por supuesto que, lo voy a decir, en principio no procede para quejas o denuncias anónimas, a no ser que éstas estén acompañadas de pruebas o que el relato que se establece es puntual y describe situaciones, digamos, primero creíbles y segundo, con información que nos permita, digamos, establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar y que nos den lugar a adelantar la actuación disciplinaria. Entonces, como les decía, entonces, conocida esa noticia disciplinaria, el instructor tiene 3 caminos. El primero, si la queja es temeraria o los hechos son irrelevantes, inconcretos o difusos, pues entonces tendrá que emitir un auto inhibitorio. Si por el contrario la queja, digamos que resulta ser relevante, pero no se establece en particular quién pudo haberla cometido, digamos, se establece sí la falta, pero no quién, entonces ahí el operador tendrá que abrir una indagación previa, esa indagación previa tiene como propósito identificar plenamente al que pudo haber infringido la falta disciplinaria. Si por el contrario la queja disciplinaria o la denuncia ya establece de manera puntual, primero la falta disciplinaria, entonces digamos en este caso la desatención a un derecho de petición, y segundo, establece Pepito Pérez de la Dirección de Programación, entonces ya nos vamos desde una vez a investigación disciplinaria porque conocemos a Pepito Pérez y sabemos de qué dependencia es. Entonces ahí ya vamos directamente con la investigación disciplinaria. Esa investigación disciplinaria tiene como fin verificar la ocurrencia de los hechos, las circunstancias que rodearon la situación, decretar el decreto y práctica de las pruebas. Esto tiene un término perentorio de 6 días, prorrogables dependiendo de las situaciones, pero al final lo que hace esta etapa es como el esclarecimiento de los hechos para establecer si hay o no falta disciplinaria. Aquí no se mira todavía responsabilidad, simplemente si hay falta o no disciplinaria y quién pudo haberla cometido. Entonces, aquí todo es hipotético. De hecho,
en la formulación de cargos es posiblemente Pepito Pérez pudo haber incurrido en falta disciplinaria por desatender el deber y estar incurso en una prohibición. Así puede ser el cargo. Listo, pero aquí todo es hipotético. Entonces, ese pliego de cargos pues debe ser notificado y a partir de ese momento ya entra la etapa de juzgamiento. Aquí sí es donde se mira particularmente si hay responsabilidad o no disciplinaria. Entonces, el funcionario juzgador, para entenderlo mejor, tendrá que fijar el juzgamiento, como les decía, como hay dos modalidades, entonces tendrá que establecer si se va por un juicio verbal o por un juicio ordinario. Entonces, por el juicio verbal se va todas las faltas disciplinarias cometidas en flagrancia o que han sido sorprendidas en flagrancia, todas las faltas leves y algunas faltas gravísimas que establece el código. ¿Listo? Verbigracia o ejemplo, ese artículo 61 que veíamos, que es la desatención de las solicitudes que provienen del Congreso de la República en el ejercicio del control político. ¿Listo? Esa falta disciplinaria, el mismo código establece, es gravísima y por consecuencia tendrá que irse por el juicio verbal. Por descarte, lo demás se va por el juicio ordinario. Yo lo digo que es escritural, es mucho más pausado, mientras en el juicio oral todo es en audiencia pública, hay inmediatez de las pruebas, todo es más ágil, las declaraciones, los testimonios, todo es ahí en audiencia pública, pues por supuesto que es mucho más dinámico y mucho más rápido. En cambio, el juicio ordinario es, al ser escritural, requiere de unos trámites administrativos, lo cual lo convierte en un poco más pausado, pero las etapas son las mismas. Entonces, hay una formulación de cargos, el investigado tendrá que presentar sus descargos, o sea, defenderse de esos cargos impuestos, podrá el investigado, en este caso, solicitar pruebas o aportarlas. Por su parte, el operador disciplinario, el juzgador, podría también decretar pruebas de oficio. Vuelvo y repito, aquí ya se están mirando la responsabilidad. Si le asiste a Pepito Pérez, la responsabilidad como tal en relación con esa falta disciplinaria que le fue endilgada, le fue enrostrada. Pues después de practicar todas las pruebas, hay una etapa común que es de alegatos de conclusión. Es otra etapa en la que el investigado, los sujetos procesales pueden presentar esos argumentos defensivos ya finales previos al fallo. Entonces, cumplido el término para esta etapa de alegatos de conclusión, el juzgador tendrá que emitir el fallo disciplinario. Si es en juicio verbal, pues será en audiencia pública la emisión de ese fallo disciplinario. Si es escritural, pues será a través de un documento que será notificado. Por supuesto, y eso es una garantía procesal, contra este fallo existe el recurso de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Que este fallo puede ser revisado por una segunda instancia. Entonces, notificado el fallo de primera instancia, pues si no están de acuerdo con él, pues podrán presentar y sustentar el recurso de apelación. Este recurso de apelación pues será resuelto por la segunda instancia. En el DNP la segunda instancia es la Secretaría General. Algo novedoso que trae el Código General Disciplinario es que en esta etapa, en segunda instancia, excepcionalmente, la segunda instancia podría decretar pruebas de oficio. Digamos que hay algún vacío o para detentar mayor certeza sobre la situación, podría entonces decretar pruebas de oficio. Pero al final, la segunda instancia, pues, resolverá el recurso y emitirá su fallo en segunda instancia. Entonces, hasta aquí sería como el proceso disciplinario, grosso modo. Lo importante aquí es como dejarles de manera reflexiva, primero, la esencia del derecho de petición, que debemos atenderlo, que debemos mirarlo como un derecho fundamental y no como una carga laboral adicional.
que es algo bien importante, estructurante de nuestra democracia, de nuestro modelo de Estado y, por supuesto, que estamos llamados a garantizar ese derecho de petición por el mismo hecho de ser servidores públicos. ¿Listo? Nosotros como servidores públicos nos damos a la sociedad, a la comunidad y representamos al Estado. Y es el mismo Estado el que nos juzga cuando desatendemos o estamos inmersos en una falta disciplinaria. Segundo, que hay mecanismos que si el derecho de petición o las solicitudes son muy complejas, como lo decía en precedencia, pues existe el mecanismo jurídico para solicitar ampliar los términos. Obviamente tiene que estar justificado, no puede convertirse en la regla general, pero existen los mecanismos para ampliar los términos y satisfacer así la solicitud del peticionario. Mirar, en esencia, qué tipo o cuáles son las modalidades de solicitudes. Cada modalidad tiene unos términos especiales, entonces revisémoslos, analicémoslos. Dentro de nuestro ordenamiento interno, ya hablando como DNP, ya hablando en el marco de nuestro, se me fue ahorita, del acto administrativo que regula todos los derechos de peticiones, entonces tenemos que primero establecer si existe competencia para el DNP, si no, tendremos que remitirlo a su competente si es externo. Y si por el contrario no soy el competente, pero de pronto sí alguna dependencia del DNP, pues tenemos que entre los 5 días remitirlo a su competente para que dé respuesta. Entonces están todas las condiciones dadas. Lo importante aquí es no incurrir en esas situaciones que pueden después ameritar un proceso disciplinario. Lo importante aquí es evitar que lleguemos al ámbito disciplinario. Por eso queremos es fortalecer las actuaciones preventivas para minimizar para no incurrir en faltas disciplinarias. Quiero también invitarlos, mañana vamos a tener un evento especial a las 10 de la mañana, vamos a estar en un streaming con un invitado especial que tratará las implicaciones disciplinarias y contractuales por no atender los derechos de petición oportunamente. Entonces, digamos que mañana vamos a reforzar este tópico y los invito a todos a que se conecten mañana. Eh, vía streaming por YouTube y no demoran en que saquen las publicaciones correspondientes. Entonces, les agradezco mucho, cualquier inquietud con mucho gusto, me consiguen por Teams, yo estoy muy atento a cualquier inquietud que se pueda generar y o si hay preguntas, pues con mucho gusto.